Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Diego Bells, escritor de Audioliber Studios, y les presento el nuevo podcast de Audioliber, Así son las historias, en el cual yo, junto con un par de invitados, trataremos temas relacionados a las series, películas, libros y claro, personajes icónicos del mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque así son las historias. Aquí comenzamos. En esta ocasión vamos a estar hablando de los reinos de los muertos, principalmente debido a que pasó precisamente el Día de Muertos, y aunque para cuando ustedes lo estén escuchando ya habrán pasado 2 semanas, considero que todavía podemos hablar de este tema porque como tal noviembre es considerado el mes de los muertos, entonces pues nada, vamos a comenzar a hablar de esto. En esta ocasión mis dos invitados, uno ya lo conocerán por interpretar a Tiago, su nombre es Denzel. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿No? Y el otro es un invitado que Denzel trajo, de nombre Sandro. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ok. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con esta parte del podcast. Y... a ver, dame un momentito. Creo que la parte fuerte dentro de la conversación que vamos a tener el día de hoy es la del Mictlán, pero ese va a ser durante la segunda ronda y preferiría dejarlo al final si no les molesta. Voy a comenzar a hablar un poco de lo que encontré acerca de el infierno de los griegos y romanos. Hay que recalcar algo, los griegos y romanos tienen una cultura muy inspirada en bases de la otra, así que en teoría el Averno se relaciona mucho con lo que es el inframundo, y por ello es un poco complicado encontrar y relacionar la información de una forma coherente o que se entienda adecuadamente. Como sea, el Averno era el nombre de un cráter cerca de Cumas, Campania. Cumas es una ciudad griega ubicada al noroeste de lo que actualmente es Campania, en Italia. Y de acuerdo a la mitología romana, era la entrada al inframundo. Posteriormente, la palabra pasó a ser simplemente un sinónimo de lo que es el inframundo como tal. Según el escritor griego Diodoro Sículo, el Averno estaría localizado en el lago del Averno, un lago de agua dulce ubicado precisamente ahí en Campania, y el escritor relata cómo Heracles, que es la versión griega de Hércules, desde la Flegrea, que es una caldera volcánica o aguas termales que están al noroeste de Nápoles, Heracles descendió hacia el mar y realizó algunas obras a las orillas del lago llamado Aorno, que se considera consagrado para Perséfone, la esposa y sobrina de Hades. Bueno, esto es en la mitología griega, en la romana no estoy seguro de que sea así, pero por las similitudes yo supongo que sí. Ahora, actualmente no estoy muy seguro de dónde es como tal este lago, el lago de lo que es el Averno, pero creo que Denzel había mencionado un poco de esto hace rato, antes de empezar a grabar. Sí, así es. Bueno, la información que yo tengo me muestra un nombre distinto, pero al parecer por lo que estuvimos intercambiando Diego y un servidor, sí tiene mucho que ver. Su nombre es Makai. Detrás del templo Hakurei se encuentra una pequeña cueva que conducía a este lugar. Y otro que parecía un nombre un poco más extenso y un poco más complicado de pronunciar, que es Hakuyukurou, que es en los cielos de Gensokyo, cerca de la mansión Priest River, se encuentra el portal que conecta ambos mundos. Pero primero, vamos en contexto, qué es el inframundo o bueno, podría decirse, considerarse inframundo, infierno o cualquier otro tipo de término relacionado. Antes de hablar un poquito del inframundo, déjame terminar con el Averno y procedimos contigo. Ok. Lo que Denzel acaba de mencionar es la ubicación actual de lo que sería este Averno, o lo que la gente consideraba el Averno. Como pudimos escuchar, los nombres suenan más japoneses e ingleses, pero la verdad es que eso se debe a que como tal el mundo hoy en día está más conectado y no necesariamente el lugar tenía un sobrenombre italiano o griego. Entonces, por ello puede parecer que la información está un poco entremezclada,
pero es la ubicación por lo que pudimos encontrar. Ahora, Averno viene de Aornos, que significa sin pájaros, el lago al que no se acercan los pájaros. Antes de Aornos convertirse en Averno, pasó por Avernus, que significa también cráter de un volcán apagado, un cráter que está entre Miceno y Dicearquia, una antigua colonia samia. Samia también es parte de lo que era el imperio romano de aquel entonces. La palabra Averno viene de los vocablos griegos a, que significa sin, y ornis, que significa ave. Esta etimología se refiere a que las aves no cruzaban este lugar por ser un cráter que expulsaba gases tóxicos. De hecho, el lago también se le conocía como el lago de la maldición o algo por el estilo, precisamente porque la gente iba a bañarse o a lavar su ropa y repentinamente morían, pensaban que el lugar estaba maldito. Claro que pues hoy en día sabemos que lo que pasaba era que había gases y que la gente moría al inhalar estos gases. Entonces, ya para concluir, tenemos que Aornis se convirtió en Aornos, que luego pasó a ser Avernus, que terminó siendo Averno. Averno pues era la entrada al inframundo, que al final no se consideró como cosas distintas y la gente lo llama como si fuesen lo mismo. Aquí tenemos un juego de palabras bastante curioso. Ok. Antes el lago estaba separado de otro lago cercano llamado el Lucrino, pero en el año 37 a.C., el cónsul Agripa construyó un puerto militar eliminando la franja costera entre el Lucrino y el mar, y abrió un canal navegable entre el Lucrino y el Averno, y una galería subterránea entre el Averno y Cumas. Esta galería subterránea es la cueva de la que hablaba Denzel hace un momento, que es la actual ubicación de lo que es el Averno. Entonces, como tal, el Averno, si lo buscamos hoy en día, no existe, puesto que está mezclado con Lucrino y el mar. Entonces ya prácticamente, aunque el lago sigue siendo tóxico por los gases que tiene, pues ya no es un lugar tan mortal como solía serlo. Y ya por último, según el escritor y geógrafo griego Estrabón, el Averno era un golfo que formaba una península con el espacio de tierra comprendido entre el cabo Miceno, comenzando desde la línea transversal que une Cumas y el propio golfo. O sea, era un lago enorme, la verdad bastante grande por lo que pude ver, que unía Miceno y Cumas. Ojo, esto es según los cálculos del escritor y geógrafo Estrabón, que pudo haber estado equivocado, pero por lo que veo, pues no fue mucho, o sea, su margen de error no fue muy alto. Como sea, pues esta es lo que es todo lo que pude obtener de información de la entrada al inframundo, que es el Averno, y en realidad, aunque busqué, no pude encontrar información de cómo es que era la entrada, si simplemente pasaban, o si había una prueba, o si algo. Entonces, simplemente se dice que es un lago en honor a Perséfone, precisamente porque Perséfone está previa a la llegada con Hades, que es ya como tal el inframundo. Ahora, hablando del inframundo, pues Denzel, ¿qué información pudiste recabar? Ok, bueno, primero que nada, el inframundo, ¿qué es? En el estudio mitológico y religioso, el inframundo es un término que equivale a un término laico del el más allá, haciendo referencia a un lugar a donde van muertos o donde van almas perdidas. En el inframundo está presente en todos los países, en todo tipo de mitología y en todas las religiones, pero cada una representada en diferente manera. Una de las más conocidas. Les ponen distintos nombres. Una de las más conocidas fue. Así es. Cada uno tiene sus distintos nombres. De las más conocidas puede rescatarse en Mictlán, que es una de las que vamos a hablar más tarde. También la budista, su nombre es Naraka. La católica, que la representan como purgatorio, infierno, tinieblas o paraíso, que es de una de las que más se representa o con la que más podemos tener pensamientos sobre. ¿A qué me refiero? Porque el catolicismo pues expandió muchísimo más, ¿no? Entonces, evidentemente. Así es. Y bueno, principalmente porque la Iglesia Católica es algo que
se puede expandir en muchas partes del mundo. Y por ejemplo, los habitantes son difuntos o personas ya no tienen como tal una existencia física, demonios y según esto también ángeles. Ok. Como tal, Vale, un momento, como tal lo que es el inframundo griego, ¿cómo está representado físicamente? Porque el Averno se representa como un lago, lo atraviesan y demás. No se dice muy bien qué es lo que pasa ahí, pero se dice que es un lago que lo atraviesan. Me imagino que tiene que ver con Caronte, el guía de las almas perdidas. Pero el inframundo como tal simplemente existe, tiene una descripción. Sí, así es. Bueno, según la mitología griega, el inframundo griego o el Hades tenía como dios o bueno, como rey al mismísimo Hades, que se creía que estaba situado debajo de la tierra, debajo de las capas de la tierra. Este reino tiene distintos aspectos, incluyéndose en los prados asfódelos, que era una región del viejo inframundo griego, donde las almas ordinarias eran enviadas después de su muerte. También hay algo que lo identifica bastante y es la cuestión de el barquero y el guardián. El Caronte. Que es... Así es. Que, bueno, se dice que cuando los muertos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, en la barca conducida por Caronte, quien les cobraba un óbolo, que es una pequeña moneda, era colocada debajo de la lengua del difunto o encima de los dos párpados por sus parientes. Los pobres y quienes no tenían amigos recorrían eternamente a la pradera de Asfódelos, sin medios para cruzar el río. Sí, ya me acordé que iba a mencionar. En la película de Percy Jackson creo que se hace referencia a esto. Porque, Sí. Me acuerdo que llegan con el tipo. No me acuerdo de todo, pero creo que van saliendo de Las Vegas o algo así. Llegan con el tipo, con Caronte, y no los quiere dejar pasar porque no tienen como tal monedas griegas, sino dinero actual. Entonces, Sí. Está curioso Bueno, eso. sí, de hecho, sí, ahí iban saliendo de Hollywood, fue atrás del letrero de Hollywood, Ajá. donde atrás del encontraron la flor. letrero. Entonces es por el momento toda la información que tienes del inframundo. Bueno, de momento, pues es lo más conocido, también lo de la mitología griega y en sí todo tipo de mitología, también la japonesa, bueno, la japonesa de religión sintoísta, también la maya, la Todas tienen melanesia, pero así es, todas tienen, hasta la nórdica. La nórdica, una de las que se representan es Helheim Helheim. o Helheim, Exactamente. Creo que está Valhalla hablar de Helheim en un momento. y Bang. La Valhalla es la más conocida, que según la mitología nórdica es un majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard, gobernada por el dios Odín. Ok. Ahorita que mencionamos un poco los nórdicos y el Helheim, no sé si Sandro nos puede hablar un poco de esto. Vale, sí, bueno, el Helheim es el infierno, pero de la cultura nórdica, como bien ya lo dijo Denzel. Es conocido como el reino de la muerte y se encuentra en la parte más profunda y lúgubre de Niflheim, uno de los 9 mundos de Yggdrasil, que viene en la mitología nórdica. Ajá. Okay. Este está gobernado por Hela, la diosa de la muerte, hija de Loki. Okay. Aquí en las películas de Marvel se presenta que Hela es la hermana de Loki, Ajá, es lo que... pero ya en la mitología griega es su hija. Mitología nórdica. Sí, pero... Sí, Oye, nórdica. es cierto, yo tenía la idea de que me dio Marvel, de que era la hija de Odín, la hermana de Loki.
Exacto, con Marvel lo presentaron como la hermana de Loki, pero ya entrando en la mitología nórdica es su hija. Ujú. Su entrada es custodiada por un perro conocido como Garm. Helheim y Niflheim suelen relacionarse con el mismo mundo, pero esto no es así. Niflheim es el reino frío, el hielo y la oscuridad principalmente, Una y cuestión, aunque el perro que vigila el Helheim de casualidad no tendrá tres cabezas, porque eso también tiene que ver bastante con otras mitologías. Creo que era no, también... este perro es gigante, pero cuenta solo con una cabeza. Ya, es que es curioso eso, siempre creo que es un perro el que vigila. Igual lo que es el Mictlán, siempre es el Xoloscuincle el que nos guía, entonces tienen una relación estrecha los perros Así con es. estos reinos. Está curioso. ¿Qué más tienes, Sí, Sandro? sí. De hecho, A ver, dímenos. bueno, para complementar lo que dice Sandro, no solamente lo representan, por ejemplo, en películas así como Marvel, sino también la de Percy Jackson. Si no me equivoco, de la última vez que vi la película, también aparecía que había un perro guardián y ese sí tenía tres cabezas. Ajá. Y también por lo que se puede escuchar en los temas que hicieron los llamados Pascu y Rodri, Ah, es cierto. cuando hablan de Loki y todo eso, muestran todo ese tipo de situaciones. Lo muestran un poco fantástico en el hecho de que, no sé, agregan personajes que no tienen relevancia en la historia, pero al final de cuentas lo demuestran. Ajá, sí. Precisamente pues de eso se trata este canal suyo, ¿no? De hablar de estas Vale, cosas. pero cabe recalcar que en lo de Percy Jackson esto ya es cultura del Olimpo griego y ahorita estamos comentando de la mitología, Pero ¿no? la cuestión es que es como que estamos viendo que todas estas tienen cuestiones o cosas en común, como Con el los perro perros. guardián, el que se tiene un juicio y demás. Es como cosas que podría decir, es curioso cómo todas estas mitologías se conectan entre sí. Sí, de hecho se tiene la creencia que los perros pueden sentir las presencias. Ah, eso también pasa y también pasa en la actualidad. Bueno, se cree en la actualidad. Vale, continúo. Es decir, Sí, todo adelante. esto... Bueno, a ver, continúa, Sandro. Sí. Vale. Me quedan el Niflheim, que es el reino frío, el hielo y la oscuridad. Y aunque también son propias en él la muerte y la perdición, donde se dan estas dos últimas, específicamente es el Helheim, la capital de la muerte, si así se lo puede decir. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o vejez, y una vez entraba en él, ni siquiera los dioses podían salir, a causa del interminable, inagotable e intransitable río Hgol que lo rodeaba. Okay. Por supuesto, todos los criminales irán a Helheim, pero para estos hay una área especial dentro del Helheim. El Nastrand, la playa de cadáveres, también conocida como Nastrand y Nastradien, es la sala dentro del reino de Hel, donde irán las almas de las personas viles, los asesinos, los perjuros y los mentirosos notorios. También en Nastrand, como en el reino de Helheim, el sol nunca brilla, y los puertos de las salas se abren a todos hacia el norte. Las paredes están cubiertas por serpientes que mían hacia adentro, escupen sin parar veneno, así que esto fluye en torrenciales por la sala y llena todo con vapores venenosos. ¿Con estas serpientes te refieres a, por ejemplo, la serpiente de Midgard? Creo que se llamaba así. Porque Creo, es esto donde yo sé la serpiente más venenosa dentro de la mitología nórdica. sí es la más venenosa, pero yo no encontré de esa serpiente, sí sé que es la más venenosa, pero acá se comenta que todas las paredes están rodeadas con esas serpientes. Ah, ok, entonces son otras. Ok. Y ya para finalizar, el término Hel viene del infierno en inglés, es un derivado de Hel o Helheim. Ah, sí, bueno, eso es lo que también iba a preguntarle al final un poco porque se me hizo curioso, ¿no? Que se llamara Helheim. Era como que me daba ciertos aires, pero no estaba seguro de si era el derivado. Sí, vale, quiero comentar una cosa que fue de lo que acaba de hablar Denzel, del purgatorio. En sí el purgatorio no es algo real,
porque Martín Lutero publicó en su año las 95 tesis desmintiendo el purgatorio y fiándose y traduciendo todo el Nuevo Testamento para desmentir a la Biblia, a la iglesia, porque la iglesia usaba el purgatorio para la compra de inquisiciones y así salvar sus pecados o a sus seres queridos. Ok, entonces, esta es toda la información que pudiste recabar respecto a este reino de los muertos o Exacto. Ok, bien, entonces ahora vamos a comenzar la segunda ronda en la que les hablaré del Duat, el infierno de los egipcios. Bueno, a ver, el Duat era también es conocido como Taut, Tuaut, Akert, Amentes, Amenti y Neterkertet, que yo no sé de dónde demonios salieron tantos nombres, pero bueno, son los sinónimos de lo que es el Duat como tal, que es el reino de los muertos de la mitología egipcia. Bueno, al igual que el Averno, el Duat es una forma de llamar a este como purgatorio, a este lugar donde se hacen las pruebas para saber si el alma puede descansar o no. En este reino el gobernante es Osiris y también es residencia de otros dioses y otros seres sobrenaturales. El Duat era la región por la cual el dios del sol Ra viajaba de oeste a este durante la noche y también combatía a Apep, dios del caos. Apep, si no estoy mal, creo que es un dios serpiente, que pues es el dios del caos. Entonces, para los egipcios, todos los que morían en el día eran sepultados y enviados al Duat, y en la noche durante la noche se les clasificaba o se les digamos que los pasaban la prueba para saber si podían descansar en paz. Ajá. Sí, era el lugar donde iban las almas que tras morir eran juzgadas, aunque no comprendía la extensión completa de la otra vida. A eso se refieren a que una vez juzgadas salían del Duat como tal. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Las cámaras funerarias formaban puntos de unión entre el mundo terrenal y el Duat, y los espíritus podían usar las tumbas para ir y venir del Duat. Se creía que durante el día, después de que una persona moría, se les enterraba en un sarcófago para que estuviese cómodo en lo que se esperaba el Duat. O sea, es como un consultorio médico, a lo que entendí. Ajá, sí, como un consultorio del IMSS. Tú llegas y te tienes que esperar, y como va a ser hasta la noche, pues bueno, te puedes regresar tantito a tu casa y ya luego pues vas, ¿no? Pero el punto es que tienes que ir, pues esa es la parte obligatoria. Ok. Lo que se sabe del Duat deriva de los textos funerarios. De algunos de ellos son el libro de las puertas, el libro de las cavernas, los textos de los sarcófagos, el Amduat y el libro de los muertos. Los textos de los sarcófagos aquí son creo que los más importantes porque son los que tienen como más participación en todo y los que menos se contradicen, que esto es algo muy común dentro de estos libros. Cada uno de estos documentos cumplía una función diferente y daba una perspectiva distinta del Duat, pudiendo incluso ser inconsistentes, contradecirse. Como mencioné, los textos de los sarcófagos son los únicos que creo que no se contradicen en ningún momento. Los textos han sobrevivido y aunque no se sabe su edad o su origen, sigue siendo posible que se puedan interpretar de distintos modos para el Duat. La geografía del Duat es similar a la del mundo que conocían los egipcios. Hay rasgos realistas como los ríos, las islas, los campos, los lagos, montes y cavernas, junto con algunos lagos fantásticos que son lagos de fuego, murallas de hierro y árboles de turquesa. En el libro de los caminos y en uno de los textos de los sarcófagos hay incluso una imagen similar a un mapa del Duat. Se dice similar porque se cree que es el mapa del Duat, pero también podría ser un mapa de lo que era Egipto en aquel entonces. No se tiene muy claro eso. Ahora, el libro de los muertos y los textos de los sarcófagos intentaban guiar a la gente fallecida recientemente por el peligroso paisaje del Duat y una vida como Añi, creo que así se pronuncia, es ANJ, o espíritu bendecido por los dioses. El fallecido debía pasar por una serie de puertas protegidas por espíritus representados como cuerpos humanos con grotescas cabezas de animales, insectos, antorchas o cuchillos.
Eso es bastante, una forma bastante curiosa de poner criaturas dentro de una prueba para ir bueno, a lo que sería como el equivalente a su cielo de los egipcios. Estas criaturas tenían nombres igualmente grotescos, como bebedor de sangre que viene del matadero o el que come excremento de sus 4 traseros. Creo que los egipcios tenían una cuestión un poco extraña con los nombres asquerosos, bueno, con las cosas asquerosas en general. Es una cultura bastante distinta a lo que habíamos visto antes, pero es no sé, es igualmente interesante. Y de todos modos, esto puede estar mal interpretado porque recordemos que los jeroglíficos, si bien se pueden leer algunos, pues no es de las culturas más exploradas hasta la fecha. Otros rasgos enfatizados en estos textos son los montes y cavernas que son habitados por dioses o por animales sobrenaturales que amenazaban a los espíritus de los muertos. El propósito de estos libros no es mostrar geografía, sino describir una sucesión de ritos que paso a paso el fallecido debía superar para alcanzar la otra vida. O sea, es como un mapa del tesoro, simplemente que pues te lleva a tu descanso eterno. Si el fallecido supera con éxito a los demonios, llegaría al pesado del corazón. En este ritual, el corazón del fallecido era pesado por Anubis. Anubis es este perro... es un dios como con forma de perro, negro y bueno, creo que ya lo conocen. Ese sí es dentro de los dioses egipcios, es de los más conocidos. Se parece mucho a lo que es el gato egipcio, no sé si también lo ubiquen, pero pues bueno, si no, ahí tienen dos referencias. Cualquier corazón más pesado que la pluma era rechazado y devorado por Amit, la devoradora de almas. Aquellas almas que eran más ligeras que la pluma pasarían la prueba y tendrían permitido viajar al paraíso de Aru, que era otro reino de Osiris, donde las almas podían finalmente descansar sin preocupaciones. A pesar de los habitantes del Duat, no era un infierno al que se condenaron las almas. La naturaleza del Duat era mucho más compleja. Los espíritus grotescos del inframundo no eran malvados, sino que estaban bajo el control de los dioses. El Duat también era residencia de los propios dioses, como Osiris, Anubis, Thoth, Horus, Hathor y Mat, que aparecen cuando el alma del fallecido llega a su juicio. Y bueno, por eso obviamente también puedo pensar que Amit también vivía en el Duat. Y también era en el inframundo donde el sol Ra, como ya mencioné, viajaba de oeste a este y se transformaba del anciano Atum a Jepri, el sol del nuevo amanecer. Mientras el fallecido se enfrentaba a muchos desafíos en el Duat. Ra se enfrentaba al ataque de la malvada serpiente de Apep en el inframundo. Bueno, por lo que puedo entender aquí, el Duat es un lugar bastante desastroso, por no decirlo de otra forma. Es como un lugar muy... un campo de batalla, ¿no? Básicamente es un campo de batalla en el que tú tienes que aguantar hasta llegar a donde pesan el corazón. Y aunque haya sido el que más aguantó y además, pues si tu corazón es más pesado que la pluma, pues te come Amit, ¿no? Que es pues la devoradora de almas. No se dice si después de que te coma Amit dejas de existir o vas a otro lado, pero como no se menciona, yo supongo que la persona pues deja de existir, ¿no? Completamente. Así es. ¿Ustedes conocían algo de esto? Porque creo que es de los menos populares o de los... De lo de la cultura egipcia, pues muy poco, a decir verdad. Sí, de hecho lo más conocido es Anubis. Ajá, Anubis. Lo de Anubis. Pero la verdad es que, de hecho, es poquita información, porque tampoco se tiene muy en claro lo que es. O sea, se sabe que de los egipcios no tenían muchos, bueno, a lo mejor sí tenían muchos reinos, pero se conocen pocos, porque pues como tal ya casi no sobreviven nada de su cultura. Así es. Y también Anubis es un perro, curioso, ¿no? Como mencionamos antes, sigue siendo un perro, el guardián de lo que es el reino de los muertos. Yo no sé cómo se llegaron a relacionar los perros con estos reinos exactamente, pero me parece bastante peculiar que todos tengan que ver. Ahora,
y vamos a hablar un poco, a ver, creo que era Sandro el que nos iba a contar un poco de lo que es el cielo y el infierno. Es correcto. Yo voy a empezar con el cielo. Que el cielo... ¿Dónde? Comencemos por el cielo, creo que es. Bueno, el cielo viene del latín caelus, que es un concepto del más allá presente en muchas religiones y filosofías espirituales. Existen varias percepciones del cielo, pero la visión más típica del creyente parece depender en gran medida de su tradición religiosa particular. Se ha descrito el cielo como poblado por ángeles, dioses o héroes. El cielo suele ser interpretado como un lugar de felicidad eterna, que generalmente se cree que la relación entre este concepto y la esfera celeste fue propuesta por primera vez en por los antiguos astrónomos sacerdotes. La esfera celeste es una esfera ideal sin radio definido, concéntrica con el globo terrestre, en la cual aparentemente se mueven los astros, se permite representar las direcciones en que se hallan los objetos, así como el ángulo formado por dos direcciones será representado por un arco de círculo mayor sobre esta esfera. Okay. En la religión abrahámica, el concepto cielo fue importado al parecer por el judaísmo, quizá por el profeta Daniel, no se sabe con certeza, pero se cree que eso por el profeta Daniel, debido a su exposición a los magos zoroastrianos en el corte de Darío I. La creencia en el cielo parece haber suplantado el anterior concepto de Sheol, mencionado en varios libros de la Biblia, como en Isaías 38:18, Salmo 6:5 y Job 7:10. Sin embargo, muchos teólogos afirman que el Sheol es el seno de Abraham, que era parte del infierno administrada por Dios. ¿Cómo? Esto nos dice que el Sheol es una parte del infierno que no le corresponde al diablo, sino a Dios, es una parte que él administra. Ok. Oye, eso sí está curioso, tampoco lo sabía. Sí, es algo que no se conoce mucho, pero sí es muy interesante, la verdad. Y los que vivían allí en el... Espérame, ya me perdí. Una parte en la que me... Y Dios, para sus profetas y creyentes, ya que al ser pecadores no podían ir con Dios, estarían allí hasta que sus pecados fueran redimidos por el Mesías. Así que esto es el purgatorio. Es como más bien un reformatorio, ¿no? Exacto, es como un reformatorio que los creyentes y los que tuvieron sus profetas van ahí a reformarse para ya poder ir con Dios. Curioso. Los cristianos que creen en Jesucristo, decía que ya vino y los redimió, pero los judíos aún están esperando su Mesías Redentor, profetizado en sus libros sagrados. Entonces se entiende que los cristianos ya iban con Dios por el Mesías, pero que los judíos seguían esperando su Mesías Redentor. Es por esta cuestión de que dice Jesús que si creen en él, con eso basta. Creo que fue lo que dijo, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué sección, pero había dicho que si creen en mí es suficiente para recibir el perdón del Padre o algo así. Estás en lo correcto. Entonces de los judíos, pues no, ¿verdad? No, los judíos se quedaban esperando. Sí, es la verdad, se quedaban esperando, pobres los judíos. Dejaron plantados. Sí. Bueno, ¿qué más tienes del cielo? El gordo. A ver, ¿qué pasó? Sí, exacto, se quedan ahí. Por eso vale, del cielo ¿vale? Es todo lo que tengo. Cristianos, no judíos, por favor, se van a quedar esperando. Y banda, vuélvanse cristianos, porfa. Sí. Ok. Vale, del cielo es todo lo que tengo. Ahora les vengo mencionando del infierno, que es un tema muy amplio. Ok, es la parte en la que, bueno, junto con el Mictlán, creo que es la parte fuerte dentro de lo que es este podcast, ¿no? Sí, ya que acá, pues,
Ya se conoce que el infierno es a donde van los pecadores, que se cree que está lleno de llamas y es gobernado por Satán. Pero lo que muy pocas personas saben es que hay 8 círculos del infierno. Así es como lo dibujan, como lo imaginan. ¿Son 8 o 9? Son 8. Ah, mira. Pero a partir del 7 y del 8 vienen como que capas. Ah, ok, por eso se cree que son 9 ya. Sí. Vale, voy a empezar con el primer círculo, conocido como el limbo. El limbo, en él se encuentran las personas que no han recibido el bautismo y que nacieron privadas de la fe. No pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por algún pecado. Ah, simplemente están ahí. Sí, pues no tienen la culpa, pero ahí están. Chale. Ok. Es también llamado ante-infierno, ya que no es un castigo como tal. Ok. El segundo círculo, aquí es donde comienza el verdadero infierno. De hecho, encontramos a Minos, que juzga a los condenados según el mito ya presente en Homero y Virgilio. O sea, Minos es como el admin. Exacto, Ok. de ese círculo, porque en cada círculo hay un regente diferente. Ok. Aquí es Minos, y en este círculo están castigados los pecadores incontinentes y en particular los lujuriosos. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, evidente contrapaso de la pasión que los abrumó en vida. O sea, están girando todo el tiempo en la eternidad. Ok. En el tercer círculo, Dante y Virgilio continúan encontrando pecados. Acá son dos, los admins, por así decirlo, que son Dante y Virgilio. ¿Cómo ellos son los que están ahí regiendo? Exacto, ahí son dos. Dante y Virgilio son los que rigen en el tercer círculo. Okay. Y en particular ahí van los golosos. Ellos están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve, y atacados por Cerbero. Cerbero es un perro. Bueno, ya muchos conocen al perro del infierno. Sí. Pero me parece curioso esto de que Dante y Virgilio son como tal los vigilantes, porque, bueno, es que no, yo pensaría que ellos nada más estaban como de paso. No, ellos encuentran pecados ahí incontinentes, ellos son los que seleccionan quiénes se van ahí. Ok. Sí. Bueno, continuando, pues Cerbero era el guardián de todos los infiernos, según la mitología clásica, pero aquí regado al guardián del tercer círculo. Se creía que antes Cerbero cuidaba todo, pero acá ya se menciona que solo es del tercer círculo. Okay. El contrapaso es más complejo respecto al anterior círculo, pero se puede averiguar en el fango, en el cual están obligados a arrastrarse un antítesis del uso refinado que hicieron en vida en el sentido del gusto, y en la avidez el guardián que los maltrata. En el cuarto círculo, el guardián del círculo es Plutón, rey del Averno. Aquí acabas de mencionar algo que me dio curiosidad. ¿El rey del Averno? ¿Cómo se refiere? O sea, ¿tiene que ver con el Averno que mencioné antes o es otro? Pues acá se le conoce al cuarto círculo como el rey del Averno. Se supone que ya con el paso del tiempo ya se fue expandiendo, por así decirlo, el infierno y se fueron conociendo sus círculos. Pero antes solo se conocía que el tercer círculo, el 5, el quinto o el cuarto. Antes se conocía el Averno. Ajá. O sea, esta versión del infierno es un derivado de los anteriores, ¿no? Exacto, como que mezcla todos. Ay, güey. Ya se actualizó el infierno. Y acaban los pecadores de incontinencia, que son los ávaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro, divididos en dos grupos que cuando se encuentran se injurian. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron dedicándose eternamente a esto en vida. Si se van dando cuenta, en cada círculo y en cada pecado, si en tu vida fuiste avaro, tu castigo va a ser algo correspondiente a la avaría. Ah, sí, siempre. Por ejemplo, acá tienes que empujar grandes pesos de oro, ya que en tu vida fuiste avaro. Híjole, la tengo difícil, cuando me muera. La verdad. Todavía falta.
Sí, todavía falta, ¿no? Pero bueno, no sabemos, pero espero que sí. Ya veremos. Vale, Que el no sea quinto pronto. círculo está custodiado. ¿Mandé? No, nada, tú sigue. Vale, vale. Ok. El quinto círculo está custodiado también por el barqueo sobre el Estiga, es Flegias, alegoría de la IA. Su figura es tomada de la mitología, siendo el rey de los Lápitas que incendió el templo de los Delfos para vengarse de Apolo, que había seducido a su hija, como narran en Virgilio y Estacio. Ahorita se menciona un barquero. Ya antes había mencionado que tenían que dar cierta cantidad de una moneda Ajá, para que su pasen. sí, de nuevo, tenemos muchos elementos que se comparten y bueno, voy a mencionar eso un poco después también, ya cuando terminemos un poquito a hablar de esto. Pero sí, es como, Pequeñas referencias. sí, todas las religiones creo que se conectan, incluso el Mictlán tiene sus similitudes, pero bueno, de eso ya hablaremos después. Vale. En este círculo es el último en el cual se encuentran los pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos. Los primeros inmersos y los segundos sumergidos en el pantano de Estigia. Los primeros estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia y ahora se golpean y se injurian eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad del espíritu y pues están hundidos, privados de aire y la palabra, así como en vida se privaron de las obras. Esto es un gran castigo para los que son perezosos, van a sufrir en el infierno porque no van a poder hablar, no se van a poder mover y van a estar sumergidos. Ahogándose eternamente. Exacto. El sexto círculo está dentro de los muros de la ciudad de Dite. En la mitología homónimo ¿Cuál ciudad? de Dite. Ok. Y aquí vigilada por una multitud de diablos y por las furias o Erinias. El primero es el nombre en latín, el segundo es en griego. Ajá. Estas son tres, los que los custodian son tres: Megera, Electo y Tisifoné. Son las diosas de la venganza y personifican el remordimiento por un delito cumplido que perseguía al criminal. ¿Cómo? Aquí son castigados los herejes. Que estas tres son las diosas de la venganza, Ajá. que personifican el remordimiento de un delito cumplido por que se perseguía al criminal. Ok, o sea, ellas te van a hacer pagar por aquellos a quienes hiciste sufrir, ¿no? Exactamente. Ok. Aquí son castigados los herejes, entre los cuales los epicúreos, que negaron la supervivencia del alma en sepulcros en llamas. La idea probablemente está tomada de la pena en la cual estaban castigados los herejes en los tribunales terrenales, es decir, la hoguera, en cuanto al fuego, era considerado el símbolo de purificación y correspondían a la luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. Oye, eso es algo súper culero de las culturas. Pues me refiero a, me acuerdo que lo leí en el de la verdadera historia de la conquista de España, de Bernal Díaz del Castillo, que se mencionaba que como no podían matar a los mexicas cuando llegaron aquí porque era pecado derramar sangre, lo que hacían era quemarlos para que la sangre no se derramara, sino que se quemaba. Y ¿sabes qué? Que hoy en día, por ser hereje, pues eso sería un crimen, pero súper horrible. O sea, me refiero a, preferían castigar más a los herejes que a los ladrones, porque los castigaban igual. Entonces, Es que mira, se creía que al momento de quemarlos se purificaba y correspondía a la luz. Ajá, pero, bueno, es que estamos hablando de que se les quema el alma, y tienen que subir otros, ¿cuántos niveles nos quedan? No sé cuántos niveles, es un castigo bastante potente para el pecado. Está curioso, es que ¿cómo se llama? La ideología que se tenía en aquel entonces. Se contradice un poco. Ajá. Sí. Bueno, en el infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron a la iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma. Las sectas en el sexto círculo están todas juntas. O sea, están todos amontonados ahí.
pero divididos a la vez. ¿Cómo? O sea, diferentes sectas, una secta está junta, otra secta está junta, pero no están juntas las dos sectas. Ajá, o sea, es como una pelota de carne, como varias pelotas de carne humana, de cada secta una distinta, ¿no? Exactamente. Bueno, algo así, sí, me imagino. Vale, ya llegamos al séptimo círculo, donde se empieza a desglosar más. Ok, En el séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. Esta marca una gran diferencia respecto a la parte superior del infierno. De hecho, los condenados de los últimos 3 círculos son culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El custodio de este círculo es el Minotauro, que representa la loca bestialidad, es decir, la violencia que equipara a los hombres a las bestias. ok. Aquí otra cuestión. Hace rato mencionaste a Minos. Pensé Exacto. que era el Minotauro, no es verdad, ¿o sí? No, Ok, son dos personas diferentes, si se les puede llamar personas. Bueno, sí, Minotauro no es una persona, Minos no lo sé. Con existencias diferentes, podríamos dejarlo así. Ajá, sí, son Exacto. criaturas distintas. Sí. Eh, Aquí son castigados los violentos, divididos en 3 grandes giros. El primer giro son los violentos contra el prójimo, es decir, los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos que se encuentran inmersos en el flegetonte, un río de sangre hirviente que simboliza la que derramaron en vida, y son atormentados por los centauros armados de arcos y flechas que también representan la violencia y la fuerza bestial. ok, En el segundo giro, los violentos contra sí mismo. Están divididos en 2 categorías netamente distintas por la diversidad de sus penas. Los suicidas son transformados en árboles por haber querido voluntariamente renunciar a su naturaleza humana y de hecho no podrán nunca recuperarla. ok. El día del juicio final, cuando los condenados y los benditos tomen sus cuerpos para sufrir y gozar del modo más intenso, los suicidas se limitarán a colgar a las ramas del propio árbol del cuerpo recuperado. O sea, se van a suicidar otra vez, pero dentro de su propio cuerpo. Exactamente. Uy. Y mencionaste una tercera categoría, ¿cuáles son estos? Vale, en el segundo giro están divididos en 2 categorías y en cambio en los derrochadores, que en su vida destruyeron y desgarraron su sustancia patrimonial, aquí son desgarrados por leveles famélicos. Estos son distintos de los pródigos del cuarto círculo, ya que no solo tuvieron mensura a la hora de gestionar su patrimonio, sino que también tenían objetivos destructivos y de esta manera destruían su propia sustancia. Son por lo tanto víctimas de una caza infernal muy parecida a aquellas narradas en el Medioevo, que es un libro de Macario de Boccaccio, en el cuento de Nastasio degli Onesti. Ok, entonces lo que entendí de este fue, están los que eran muy avaros desde el cuarto círculo, y están estos aquí en la subcategoría del séptimo círculo, que aparte de ser avaros, eran avaros y culeros. Exacto, que destruyeron todo su patrimonio por avaros. Ok, sí. Entonces, En el... ¿Mande? vamos a pasar al octavo, ¿cierto? No, vamos al tercer círculo, falta un círculo y ya vamos al octavo. O sea, pero el tercero del séptimo. Tercer giro, exacto, tercero del Ok. séptimo y ya vamos con el octavo. Ok, entonces vamos. En el tercer giro, los violentos contra Dios. La naturaleza y el arte son de hecho divididos en 3 grupos. Los blasfemos yacen inmóviles sobre la arena ardiente y bajo una incesante lluvia de fuegos. Los sodomitas, en cambio, corren insensatemente bajo el fuego. Y finalmente los usureros, violentos contra las artes en cuanto violentos contra el derecho humano al trabajo. Están sentados en la lluvia de fuego y en este no existe una guardia para este grupo específico, pero un guardián del séptimo círculo completo. O sea, el Minotauro se encarga de las 3 capas. Ajá. El contrapaso, de una vez más, se les refiere a las sanciones impuestas en la Edad Media
a los crímenes contra los dioses, la hoguera. En el caso de los sodomitas, notamos una relación con el episodio de la Biblia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, justamente bajo una lluvia de fuego. Ok. Vamos ya con el octavo círculo Adelante. y el último. El octavo círculo aún castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza. Tiene una forma muy peculiar que Dante describe con cuidado. Está ubicado en un profundo foso en el medio del cual hay un pozo, la parte más profunda del infierno. Entre el banco y los pozos se excavan 10 zanjas inmensas conectadas por acantilados rocosos que actúan como puentes. Estas zanjas son las 10 fosas del octavo círculo llamadas Malevolge, un término acuñado por Dante como los nombres de los demonios que aguardan algunos hoyos como los Malevanche en la quinta fosa. Vamos con la primera fosa. Ok. En la primera fosa se castiga a los proxenetes y a los seductores, es decir, aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia. Se dividen en dos formaciones que corren la fosa, golpeados por latigazos por parte de cornudos demonios. El contrapaso es más bien genérico, ya que los azotazos en la Edad Media eran un castigo común en muchos tipos de delitos menores. Dante, sin embargo, hace hincapié en la desnudez de los pecados, que por supuesto se refiere al mercimonio que hicieron en su vida. En la segunda fosa es tratada en el mismo canto. Procedentes son castigos los aduladores, que se encuentran en excrementos humanos, digno contrapaso por la obscenidad moral de sus pecados. Aduladores, ¿qué era adulador, perdón? Adulador que... Vale, déjame encontrar las palabras porque ahorita se me acaban de ir. Sí, no, es que la verdad yo no conozco el término, entonces, Sí, la palabra adulador se usa muy comúnmente. Adulador se usa comúnmente, pero no mucho se conoce el significado. Es una persona que alaba de forma exagerada y generalmente es interesada para conseguir algo a su favor. Ok. Lamebotas, en resumen. Ajá, sí, es lo que estaba pensando. Es la palabra que iba a usar. Bueno, iba a usar simp, pero creo que simp no es exactamente la definición adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuántas fosas nos quedan? Son 10 fosas. Vamos en la segunda. Ok. La tercera fosa son castigados los simoníacos, que hicieron mercimonio de los bienes espirituales y sobre todo de oficios eclesiásticos. Se encuentran del revés en los agujeros de los que solo aparecen los pies, rodeados por las llamas. Ellos, que son tan grandes en bolsas que en vida llenaron de dinero, convirtiéndose sus funciones en favor de los bienes puramente terrenales y no divinos. La llama que lame sus pies se refiere a la llama del Espíritu Santo que cayó sobre la cabeza de los apóstoles y de María. En la cuarta fosa se castiga a los adivinos y a los magos, quienes caminan con la cara distorsionada hacia atrás, en contraste con el pretexto de ver el futuro. Mediante la arrogancia y el engaño de las personas se proclamaban tener las facultades reservadas exclusivamente de Dios. En la quinta fosa está compuesta por un lago de brea hirviente en el cual son inmersos los malversadores, aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos. A cuidar la Volgia hay un grupo de diablos llamados con el nombre de Malebrache, que castigan con sus ganchos a los condenados que intentan salir de la brea. La brea, si no me equivoco, es un líquido negro, ¿no? Pegajoso. Exacto, similar al petróleo. Ok, entonces ahorita vas a comentar respecto a la fosa número 6. Voy a desglosar un poco más la fosa 5 y ya paso a la 6. Ok, un momentito. Que no sí. Sandro, nos comentabas un poco de la fosa 5, que ibas a decir más detalles. Ahora sí, podemos continuar. Sí, un minuto. Sí, adelante. Listo.
Bueno, Dante, con un gran despliegue de la fantasía, nombró a algunos de los demonios de ahí, de que son la Malaconda, la Barbaricia, Alicino, Calcabrina, Cagnazo, Libicoco, Dragigagnazo, Ok. Siriato, Grafiacane, Farfarelo y Rubicante. Como los diablos mismos se burlan del condenado, la inmersión en la brea alude a la vida que tuvieron mientras que las sustancias eran justificadas por su viscosidad. Esos diablos son los que se burlan de los pecadores que están en la brea. Ok. Pasando a la sexta fosa, en el sexto hoyo son castigados los hipócritas, que están Ajá. vestidos con pesadas capas de plomo doradas al exterior, con evidente alusión al contraste entre la aparición de oro agradable de los hipócritas muestran el mundo exterior y su interioridad falsa agobiada por los malos pensamientos. Esta pena puede haber sido sugerida a Dante de la etimología que Ushine da de Pisa da a la palabra hipócrita como algo que una persona se esconde, algo debajo de oro bajo una apariencia dorada. Ajá. O sea, alguien que finge ser alguien que no es. Exacto. Ok. Una subcategoría particular de los hipócritas está representado por los miembros de Sanedrín que condenaron a Cristo a la muerte en beneficio de todo el pueblo, pero causando la ruina de los judíos, con evidente contrapaso están crucificados en la tierra. En la séptima fosa, los ladrones son los castigados, colocados entre las serpientes, con sus manos atadas por serpientes, y transformados en estas. Estos animales son el símbolo por excelencia del demonio y el engaño, como se lee en el Génesis, donde engañar a Adán y Eva es Satanás en forma de serpiente. En este caso particular, el uso de este animal se justifica por la naturaleza insidiosa de los ladrones, cuyas manos están atadas porque éstas cometieron el delito. Además, la transformación de sus figuras se puede interpretar como un contrapaso, precisamente porque su naturaleza es lo único que tienen en el infierno. Sin embargo, también son despojados de eso al final. Ok. El guardián de este pozo es Caco, un personaje mitológico que fue un ladrón y asesino, y que Dante hace centauro, señalando que no se encuentra con los demás en el séptimo círculo, porque además de ser violento, también era ladrón. O sea, mientras más acumules pecados, bajas de círculo, ¿no? Aunque no sea el tuyo. Exacto. ¿Ok? Este centauro no va con los minotauros, ya que este, además de ser violento, era un ladrón, y por eso quedó en la séptima fosa del octavo círculo. Ok. En la octava fosa se castigaba a los consejeros fraudulentos, que andan encerrados en llamas. La lengua de fuego es la imagen de la lengua con la que pecaban, dando consejos engañosos, y de hecho también tienen dificultad para hablar, como lo vemos en el diálogo entre Dante y Ulises, y luego entre Dante y Guido da Montefeltro. Ok. En la novena fosa se castiga a los sembradores de la discordia o la maldad, que pueden ser sembradores de la discordia religiosa, que es responsable de los cismas, política, responsable de las guerras civiles, o más generalmente para los hombres y las familias. Ellos están mutilados por un demonio espadachín que vuelve a abrir sus heridas tan pronto como cierran, enfatizando que la separación de los órganos, las perennes, división que causaron en la humanidad. Ouch. Ok. Y para terminar, en la décima fosa, esta es la última zanja del octavo círculo, se castiga a los falsificadores, a los que en vida falsificaron metales, personas, dinero o palabras. Están sufriendo de enfermedades horribles que los deforman. Los falsificadores de los metales tienen lepra, los de personas tienen rabia, los de monedas tienen hidropesía acompañada de una sed incesante, y los de palabra tienen fiebre. Estas enfermedades los desfiguran, así como en vida ellos desfiguraron su realidad. Es una enfermedad eterna, pero que, o sea, no solo es que se sientan mal, sino que aparte es muy extremo, ¿no? Exacto.
Bueno, sí, definitivamente no es un tipo de infierno al que te quieras ir, ¿no? Porque, por ejemplo, el Duat les daba una segunda oportunidad, ¿no? O el mismo versión de infierno que mencionaste, el que es administrado por Dios, pues también es una segunda oportunidad, ¿no? Por lo que entendí. El Sheol, sí, pero va para los creyentes y los profetas de Dios. Ya, ya. Bueno, pues entonces ahí, digo, si alguno de esos existe, pues hay que ver cómo irnos al que sea menos peor, o bueno, sí, ¿no? Porque estoy viendo que si me voy a ese, la verdad no voy a aguantar. O sea, me voy del último a lo más bajo y... Ay Dios, soy un pecador. Ok, Pero yo lo que no he visto es de... Yo lo que no encontré en esta investigación es a dónde se van los masoquistas. a lo Porque a mejor los no era masoquistas les considerado gusta pecado, bueno, no ser sé. tratados. ¿Cómo, perdón? ¿Tú cómo consideras el masoquismo? ¿Tú cómo consideras el masoquismo? Pues es que no sé, porque también, o sea, si vas al infierno como masoquista y el castigo es que te peguen, pues oye. Lo vas a disfrutar. Que es el paraíso. Sí, no suena aún. A lo mejor el castigo para el masoquista es irse al cielo, no sé, quién sabe. Podría ser. Es, es una eternidad sin ser golpeado, sin ser Ajá, dañado de o ninguna algo forma así, física. yo creo, quién sabe, no. Esa- Bueno, Bueno, Ah, pues se puedes quedarían decir, digamos en que hay que ser el masoquistas para masoquismo, irse al cielo. o a lo mejor se quedan en el limbo. masoquismo no es como tal un pecado. Ajá, no, Es pero decir, sí. pecados, los principales son 7. O sea, sí, Y pero eso mira, lo aunque el comparto. masoquismo no sea un pecado como tal, si el pecador es masoquista, pues Es ahí una está. enfermedad psicológica. Sí, pero es decir, como tal, masoquismo no es un pecado, es más una enfermedad psicológica. Ay, ¿cómo Es lo terminamos hablando mismo de esto? que el hecho de... El hecho, bueno, para resumir y ya pasar al siguiente tema, es simplemente como la gente que tiene pensamientos muy crudos, es decir, muy fuertes, por ejemplo, no sé, que piense cosas como que tenga que ver con sangre, con órganos, con cosas así muy delicadas y que también lo llegue a hacer. Es, Uf, No, pues es una masoquismo enfermedad es que le guste a él sentir rara. el dolor. ajá, bueno, es que, Sí, pero digo, la cuestión es que lo disfruta, su cerebro emite la función de que disfruta sí, al esa final de cuentas acción. no digamos un déficit, pero es una alteración dentro de la psique, ¿no? Así es. Yo opino que es una respuesta. ¿Por qué? Es decir, que sufrieron mucho y cuando empezaron a ser tratados bien, no se acostumbraron a esto y ahora les gusta que sean tratados mal, por así decirlo. Pues puede ser también, o sea, también ha de tener cuestión de traumas y demás. Pero bueno, estábamos hablando de los reinos de los muertos y recién pasó bueno, recién, hace 2 semanas pasó Día de Muertos, así que, ¿por qué no vamos a hablar un poco de lo que es el Mictlán, nuestro verdadero mundo de muertos, por así decirlo? Ok, claro que sí. Bueno, primero que nada, algo que quería rescatar, el hecho, bueno, de lo que estaba comentando Sandro y lo que estaban comentando ustedes. Eh, Todos estos, por así decirlo, lugares o todas estas cosas que salen, por ejemplo, Mictlán, Duat, Valhalla, todo eso, pues es una rama de un mismo tema que bien lo estaba comentando hace rato, es el inframundo, ¿no? O bueno, la cuestión de lo que pensamos nosotros sobre lo que hay después de la muerte. Ajá, esto es un derivado. Rescatar que en Mictlán, bueno, aquí en México son dos las que se usan. Aquí en este país, México, se usa Mictlán, que es principalmente usado por los mexicas, pero también lo usaban si no me equivoco, eran los zapotecas y
y había otro, pero no recuerdo bien, pero eran algunas zonas, por así decirlo, de la antigüedad. ¿Cómo? Bueno, aquí en Mictlán, bueno, en la antigüedad mexicana, por así decirlo, porque era la parte de los mexicas, los zapotecas y, si no me equivoco, también los mixtecas. Entonces, bueno, aquí en Mictlán, o también llamado, bueno, más bien una de las 9 regiones de Mictlán, hace referencia al inframundo de la mitología mexica. Es una cosmovisión de creencias náhuatl referidas al espacio-tiempo, estructurado un universo en parcelas o regiones determinadas por fuerzas vivas. Su creación se debe a los llamados dioses creadores, que en este caso son Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Ajá. Cabe resaltar que también uno de los que eran los dioses en esa zona que es Mictlán es Mictlantecutli, que en náhuatl significa señor del Mictlán. Es decir, ahora sí cabe decir que es señor del Mictlán o el señor del lugar de los muertos. Sí, es el gobernador oficial, también, ¿no? Por así decirlo. Sí, así es. Sí, así es, no me equivoqué. Es usado por mitología mexica, zapoteca y mixteca. Ok. Este dios también era llamado Popocatzin. Que bueno, todo esto, bueno, esta parte lo sé porque, bueno, sin sacarme mucho de tema, yo tengo ese apellido, apellido Popoca, y la cuestión es, y por ejemplo, también esto yo lo tengo de familia. Lo que tiene referido Popoca significa que humea o es humeante. Entonces, por ejemplo, el Popocatépetl, Popoca es que humea y Tepet es montaña. Entonces, su traducción al español podría ser montaña humeante o montaña que humea. Ajá, entonces, en náhuatl podría ser Popocatzin es humeante. Es, el término bueno, es parte de la realeza. Entonces podría ser el rey humeante o el lord humeante. El rey el rey humeante. Así es. Bueno, y aparte se dice Popocatzin porque como el inframundo, es decir, el inframundo, tú le preguntas a una persona cualquiera y te lo reconoce a lo mejor por colores rojos, colores oscuros, mucho calor, cosas así. Entonces, humo también puede representar. Popocatzin no es la excepción. Entonces, en zapoteco tiene un nombre diferente que se llama Pitao Pestelao, que era el dios del inframundo, también conocido como el dios de las sombras, junto con su esposa Mictezatzíhuatl. Regía el mundo subterráneo, país de los muertos o reino de Mictlán. Ok. Su soberanía era sobre los 9 ríos subterráneos sobre las almas de los muertos. Se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes. Ahora mismo tengo una imagen de lo que es Mictlantecutli, no sé si la pueda mostrar aquí en pantalla. Pues es que en teoría en el podcast, o sea, ya a la hora de hacer el video, pues yo lo tendría que editar. Si quieres, pásamela y la agrego. Aunque, bueno, eso sí me acuerdo, porque te soy sincero, no dudo mucho que me acuerde. En fin, si lo checo, la agrego. Pásamela. No. En todo caso, te la paso. Ajá. Y. ¿No se puede compartir pantalla? Lo que, pues sí, pero sí lo que sí se representa y lo que sí puede destacar. Lo que se representa y se puede destacar. Ajá. Son la forma en la que se representaba el dibujo y los colores que se usaban, porque bueno, en muchas historias o situaciones del pasado era muy típico este tipo de, pues ahora sí que de pintura o de arte. Entonces fácilmente nos ponen una imagen así y decimos, pues
lo más seguro es que es de México. ¿Por qué? Porque tiene algunas diferencias a otro tipo de países, otro tipo de culturas. ¿Qué otra cosa? Bueno, según Eh, esto, no recuerdo tenía si... lo de los 9, Ajá, eso, los 9 niveles. ajá, Una cosa en común con los el... 9 niveles. Bueno, son 8, ¿no? De los 8 círculos de antes, pero el punto es que también tiene niveles y es un número bastante similar, si me lo preguntan. El, Así es. ¿De dónde habrá salido esta cuestión? O sea, el hecho de tener 9 niveles explica el por qué. Muy bien. Déjame checo. Por lo que tengo o lo que yo podría decir, eh, simplemente por, ¿cómo decirlo? Podría Bueno, decirse las facetas que puede llegar a tener en el sentido de, bueno, como niveles de videojuegos, fácil, medio, difícil, pero ya es como más dividido en más partes. Y también otra cosa que puedo decir aquí sobre Mictlán Ujú. y Mictlantecutli es que cuando una persona moría, un Xoloitzcuintle, un perro, que era una de las razas más antiguas de aquí de México, que creo que ahorita siguen en existencia, pero ya no es como antes. Un Xoloitzcuintle lo acompañaba al más allá. Y en Ajá. la cultura zapoteca, cuando alguien perdía la vida, se le ofrendaba un guajolote al dios Pitao. También se le pedía cuando se iba a la guerra para obtener la victoria y calmar epidemias de gran mortalidad. Ok. Y la ciudad de Mitela era su más grande centro ceremonial. Una cosa, Mm, si alguien tiene el contacto de Pitao, por favor pídale que ya se acabe esto. Digo, ya dicho sea de paso, ¿no? Si no, ya ni modo. Pero bueno, Denzel, puedes continuar. Tenía que decirlo, tenía que... Es que... ok. Ok, sí, sí, continúa. Adelante. Mira, a Mictlantecutli también se le puede referir como Sontemoc, el que cae de cabeza, Ok. como el sol en el crepúsculo. Luego hay algo que se llama el Códice Borgia, que se representa llevando sobre la espalda un sol negro, que se refiere al sol de los muertos, de la noche, el que lleva una vida misteriosa bajo la tierra entre el crepúsculo y una aurora. Ok. Otra cosa es que Mictlantecutli de derecha a izquierda, que es como se marca en las reglas del náhuatl, significa Tecutli, señor, Tlan, lugar de, y bueno, Mic, que es raíz de morir o muerto. Entonces también ¿El mar del tiene lugar mucho de la muerte? sentido el nombre de señor del lugar de los muertos. Ah, ok. El origen, bueno, el origen de esto es, bueno, de este país, México, bueno, podría decirse regiones zapotecas, mexicas y, ya no creo que otra había dicho, mm, pero bueno, también dentro de los mitos de los aztecas se encuentra la creencia del origen de las personas bajo una interacción entre Quetzalcóatl y Mictlantecutli. Ok. La siguiente versión proviene de una leyenda que se llama Leyenda de los Soles o también Histoire du Mexique. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Eh, Histoire du Mexique, que si a lo mejor se lo puedes poner, te voy a mandar cómo se escribe. Ajá, sí. Yo creo que lo voy a poner en... Cómo se escribe esa leyenda. Ok, bueno, ¿qué otra cosa tengo por agregar? Bueno, una historia, bueno, un poco entrando a la historia de la genealogía, la historia de los mexicanos por sus pinturas confiere cierta primacía a Quetzalcóatl. La fuente afirma que los dioses creadores originales, Tonacastecutli y Tonacacihuatl, engendraron 4 deidades importantes. La primera fue
Tlatlauhqui o Tezcatlipoca, que la segunda es Yayauqui. Es decir, sus nombres, los nombres de los primeros son parecidos. El primero es Tezcatlipoca Rojo y el segundo es Tezcatlipoca Negro. Okay. La tercera es Itzca, que es el blanco, llamado Quetzalcóatl o Yowali Ejeccat. Y el cuarto, que era el hijo más joven, más joven es Matlaltic, que es el azul. Que en los relatos primigenios era asociado con dioses antiguos como Ometecutli, también asociado con Maquiscoatl, que era llamado Taras en Michoacán y Camaxtle en Tlaxcala y Huejotzingo. Okay. Era el dios de las tempestades, la guerra y la cacería. Y bueno, para terminar, como tal, no tengo demasiada información de lo que es lo de los 9 niveles, lo de los 9... ¿Cómo decirlo? Bueno, como dice aquí, los 9 ríos subterráneos. Ríos subterráneos. Bueno, aquí hay círculos. Es que aquí, bueno, lo que yo estudié, lo que estoy viendo son ríos subterráneos o lagos subterráneos, por así decirlo. ¿Podrían ser los ríos como los que mencioné anteriormente? Así como... Les digo, hay muchas... Como los que estaban en el séptimo... Sí. Les digo, hay muchas similitudes entre todos estos reinos. Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, el simple hecho de comparar a Quetzalcóatl con un dragón chino o con un dragón japonés, son muy parecidos. No estoy diciendo que sean iguales, pero son muy similares. Sí, así es. También, también acá aparece que al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, fueran señores o macehuales, sin distinción de rango, riquezas ni nada. Es decir, para todo público en general, casi. Bueno, es que depende también de cómo morías, ¿no? Porque entiendo que creo que se iban con Huitzilopochtli los que morían en guerra y así, o sea, de distintos modos, distintos dioses, ¿no? Y bueno, aquí aparece, así es. Aquí aparece sin distinción de rangos ni riquezas o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Luego, el muerto debería de atravesar las 9 regiones, los 9 ríos, de los cuales se descenderían simbólicamente como lo hace el dios Sol Tonatiuh. Todas las noches dentro de las fauces, el señor y señora de la tierra, Tlatecutli y Tlacihuatl. El inframundo con sus 9 regiones forman la travesía dentro del submundo con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos tanatomórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de 4 años. Ya cuando los muertos alcanzaban o lograban atravesar los infiernos, si es que lo lograban, estos podrían liberar su alma, su tonali, logrando así el descanso anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y Mictezacihuatl, el señor y señora de la muerte y los regidores del inframundo. Ok, entonces pues tenemos, como ya mencionamos antes, bastantes similitudes con otros, pero también tenemos elementos que son únicos de esta cultura, ¿no? Entonces siempre es curioso, es interesante saber qué son estas similitudes, porque al final de cuentas es parte de la raíz de lo que es el ser humano, de sus creencias. Y bueno, no sé, hay personas que explican científicamente por qué todas estas cosas se parecen, pero bueno, yo digo que hay alguna cuestión más por encima de eso. No soy creyente de un dios en específico, pero a lo mejor sí en una fuerza superior que tal vez se representa de distintos modos. O tal vez están jugando con nosotros y ya. Pues sí. Mira, acabo de buscar más información, un poco más de información, y ya me aparecieron los 9 infiernos de Mictlán. Si quieres puedo decir los nombres. De forma los breve. Nombres y una pequeña explicación. Sí. Es decir, lo acabo de sacar. Entonces,
ahorita estoy viendo la información, la veo rápido y saco un mini resumen. No, sí, De adelante, esto. venos contando así. Bueno, voy a poner un resumen y el resumen va a ser lo más importante, lo que se puede rescatar que nos sirva demasiado para poner de cada infierno, cada nivel. Así es. El primero tiene 4 nombres, que es Itzcuintlán, Apanohuala, Aponayan y Aponou. Más bien son 3 nombres. Y su nombre en español significa lugar en que habita el perro. En esta región era donde existían los Xoloscuintles, o los perros consagrados de Xolotl, quien en el pasado fue el custodio del dios Sol durante las horas diurnas, como el dios del ocaso. Pero por haber atentado en contra de Tonatiuh durante su recorrido a través de la bóveda celeste, fue enviado a Mictlán por los dioses creadores para conciliar a los perros domésticos con los muertos. Esto quiere decir que era más como para la situación del guardián, que también se puede considerar que el guardián es un perro, porque como había dicho anteriormente, los muertos iban acompañados de un guardián, un perro Xoloscuintle. Ok. Entonces, estos muertos pasaban por el ancho del río Apanohuacalcula, donde habitaba Xochitonal, una iguana gigante, y cuales orillas vagaban muertos. Entonces, si por cuestiones de, los muertos que vagaban por las orillas, es que en su vida habían maltratado a algún perro, ya que en este infierno era pues venerado el perro. Entonces, en dado caso de que tú en tu vida hayas maltratado a un perro, matado a un perro, e incluso si es de esos de los Xoloscuintles, pues ahí te ibas a parar. El segundo qué bonito que tengan esa conciencia de respecto a los perros. Bueno, por un lado digo qué bonito, y por el otro digo también los perros te atacan, entonces cómo no defenderte si alguno te ataca. No sé cómo funciona eso. Sí, pero mira, en esta situación es lo mismo que en una pelea escolar o en una pelea, sí, entre personas. Obviamente los perros no tienen una capacidad cerebral tan grande como nosotros, y nosotros tampoco la tenemos, pero nosotros tenemos razonamiento un poco más alto. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si tú eres alguien que sabe de todo esto, en el sentido de psicología y todo eso, tú sabes que si llega a haber alguna pelea, tú debes de esperar a que el contrincante ataque primero. Ajá, si no, entonces ahí tú tienes menos posibilidades de ganar en una discusión. Sabes que incluso a nivel legal, para que tengas una buena defensa es defensa propia. Sí, porque si no también te pueden acusar y bueno. Defensa propia. Ajá, entonces bueno. Pero eso son, así es. Entonces, yo creo que por aquí vamos a terminar el general, ya, el podcast como tal. ¿Sí? Sé que hay más del Mictlán, sé que tenemos más información respecto a y la verdad sería interesante comentarlo, pero pues no sé qué opinen ustedes, y luego comenzamos otra vez o... Como ustedes vean, yo estoy bien. Como para dar una pequeña conclusión, yo diría, comentar un poco de cómo se relacionan todos. Bien, pues si quieren podemos comenzar. Denzel, con tu conclusión, algo rapidito. Bueno, muy bien, como conclusión yo tengo que, y bueno, también algunos datos extra, que por ejemplo en muchas situaciones, como iba diciendo hace rato, el inframundo se representaba por muerte, por situación, colores oscuros, colores como representantes de sangre y todo eso. Y por ejemplo en las regiones o las situaciones que más se destaca es por los demonios, por los demonios, por los ángeles,
y por los muertos. Por ejemplo, en muchas series muestran lo sobrenatural como que viene del inframundo, ¿no? Por ejemplo, también en series animadas, como es bueno, podría darse el caso de una serie japonesa que es Los Siete Pecados Capitales, que de hecho ahí también habla un poco de lo que es lo que es cada pecado. Ajá, se maneja de forma más fantasiosa, pero al final de cuentas es el tema explicado Así de es. esta forma, ¿no? Así es, y viéndolo desde el punto de vista, podría decirse un poco más de los japoneses, pero también punto de vista en general de todo el mundo. De todos lados, de todo el mundo. Sandro, ¿alguna Así es. conclusión también? Pues yo opino que todos los infiernos, todos los reinos de los muertos están relacionados por una u otra forma. Como ya lo vimos a lo largo del podcast, pues se van uniendo y se van encontrando similitudes y o referencias. Sí, bueno, pues es que yo creo que como humanos tenemos esta base racional o lógica de pensar, ¿por qué pasa esto? Pues por esto, ¿no? Pero al final como que nuestra propia lógica nos lleva a cierto punto, o puede ser algún ser superior que nos quiera presentar de modos distintos para ver cuál es más eficiente. Bueno, eso pues solo lo sabremos cuando estemos muertos, básicamente, que esperemos no sea pronto, pero bueno, cuando pase lo sabremos. En fin, Cuando pase, tiene que pasar. Va a tener que pasar en algún momento. Y si no, pues oye, qué bien, pero va a tener, yo digo que sí. Pues sí. Pues la vida no es eterna, no es como que hay una fuente de la juventud como muestran en muchas situaciones. Es que ojalá lo hubiera, pero no. Series. La verdad es que no. Entonces, bueno, por el momento... Pues al final de cuentas no tendría mucho sentido. Ajá. Pues nada más como último dato y como ya conclusión, porque lo que dije nada más era como un dato extra, ¿no? Como dice Sandro, todo este tema, este tipo de temas abarca en una mayor parte, y aparte porque se separa por diferentes religiones y mitos, y mitologías, por ejemplo la católica, todo eso, pero a final de cuentas todos esos caminos que se separan van a uno solo y es como si fuera un torneo. Los torneos van de distintos grupos, distintas etapas para llegar a un mismo resultado, que es cuando concluye el torneo, cuando hay un ganador. Sí, pero en este caso solamente se separan para llegar a un mismo punto, que es, bueno, estamos poniendo que es un lugar para los muertos, que hay un dios, hay un guardián. Sí, o se sufre o se vive. Y ahí sus respectivas. Ajá, exacto. Entonces, sí, como tal. Una buena conclusión, ¿eh? Bueno, así es. Entonces yo creo que esto sería todo por el momento. Les agradezco a nuestros oyentes por quedarse hasta aquí. Les agradezco a Denzel y a Sandro por estar aquí conmigo ¿qué serán? Creo que hora y cacho, o casi 2 horas. Sí, faltan 15 minutos para que se hagan las 2 horas, de hecho. Ok, entonces... Sí. Gracias a ti por invitarnos. Sí, no hay problema. Bueno, tal vez los invite para algún otro tema, si se da la oportunidad y si a ustedes les interesa, por supuesto. Y creo que por el momento eso es todo. Esto fue Así son las historias de Audioliber Studios.